Elegido, para, detén todo lo que estás haciendo, porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más para sentirte mejor durante 10 minutos. No es motivación barata, no es psicología espiritual, no es contenido de entretenimiento. Es una sentencia que ya fue pronunciada sobre tu vida desde antes de que nacieras. Y llegó la hora de que sepas cuál es. Yo no hablo para todos, no escribo para las multitudes. Este mensaje lleva un código de acceso invisible. Y si estás aquí ahora mismo, escuchando estas palabras exactas, en este momento exacto de tu vida, no es casualidad, es confirmación de que cargas una marca que no se ve con ojos humanos, pero que es completamente visible en las dimensiones superiores. Y esa marca te señaló para algo que el 99% de la humanidad jamás va a experimentar. Porque tú, elegido, tú rompiste una ley que nadie más se atrevió a romper, y ni siquiera lo sabías. Voy a decirte algo que va a sonar imposible, pero cuando termines de escuchar esto, tu cuerpo lo va a confirmar, porque tu espíritu ya lo sabe. En algún momento de tu vida, probablemente hace meses, tal vez hace años, hiciste algo que detonó un evento en el mundo espiritual, no un evento pequeño, un terremoto dimensional, tan fuerte que todo lo que venía funcionando en tu vida de forma normal, predecible, estable, se desmoronó, de golpe, sin previo aviso. Relaciones que parecían sólidas se volvieron tóxicas de la noche a la mañana. Trabajos que tenías asegurados se evaporaron sin explicación lógica. Personas que juraban amarte te abandonaron sin razón aparente. Y tú te quedaste ahí, parado en medio de las ruinas de tu propia vida, preguntándote, ¿qué hice mal? Déjame decirte algo que nadie te ha dicho todavía. No hiciste nada mal, al contrario. Hiciste algo tan correcto, tan puro, tan alineado con tu propósito original, que el sistema entero tuvo que reaccionar, porque lo que hiciste no debería haber sido posible. No para alguien como tú, no en este momento de tu vida, no sin preparación, y sin embargo, lo hiciste. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que viene no es información común, es revelación sellada, revelación que estaba guardada para quienes cargan el sello de los elegidos en su frente espiritual. Y si ya estás suscrito, gracias, porque eso significa que tu espíritu ya sabía que este mensaje iba a llegar y te preparó con anticipación. Ahora quédate hasta el final, porque voy a revelarte qué fue exactamente lo que hiciste sin saber. ¿Por qué eso provocó el colapso de todo lo que conocías? ¿Cuáles son las señales físicas que confirman que fuiste tú quien rompió esta ley? ¿Y qué es lo que está a punto de abrirse en tu vida ahora que cruzaste ese umbral? Escribe en los comentarios, yo rompí la ley. Si sientes en tu espíritu que este mensaje fue diseñado específicamente para ti. Ahora voy a contarte algo que ningún pastor te va a decir desde el púlpito. Algo que ningún líder religioso va a admitir en público, porque si lo hiciera, su estructura completa se derrumbaría en segundos. Existe una ley no escrita, una ley que opera en el mundo espiritual desde hace milenios. Y esa ley dice lo siguiente: no puedes acercarte a Dios sin permiso del sistema. ¿Suena ridículo? Claro que suena ridículo, pero es exactamente lo que te enseñaron desde que eras niño. Te dijeron que necesitabas ir a un lugar específico para encontrar a Dios. Te dijeron que necesitabas hablar con ciertas personas para que Dios te escuchara. Te dijeron que había días sagrados, horarios sagrados, palabras sagradas, rituales sagrados, y que si no seguías el protocolo, no ibas a ser escuchado. Esa es la ley del intermediario obligatorio, la ley que mantiene a las masas controladas, domesticadas, dependientes,
Porque mientras tú creas que necesitas a alguien más para llegar a Dios, ese alguien tiene poder sobre ti, pero tú, elegido, tú rompiste esa ley, y ahora voy a decirte cómo lo hiciste, porque sé exactamente cuándo pasó. Fue en un momento de desesperación absoluta, un momento en el que estabas completamente solo, probablemente de madrugada, probablemente con el corazón destrozado, probablemente con un dolor tan profundo que ni siquiera podías ponerlo en palabras. Y en ese momento, cuando ya no tenías fuerzas para fingir, cuando ya no tenías energía para seguir el guión, cuando ya no te importaba si estabas haciendo las cosas correctamente, le hablaste a Dios directamente, sin protocolo, sin fórmulas, sin pedir permiso. Tal vez gritaste, tal vez lloraste, tal vez simplemente susurraste una súplica desde lo más profundo de tu alma y no usaste las palabras correctas. No oraste como te enseñaron. Hablaste como un hijo que habla con su padre, como un ser humano roto que habla con su creador, auténtico, desnudo, sin máscaras, y en ese instante algo cambió. No afuera, adentro, sentiste una presencia, no audible, no visible, pero innegable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Como si algo invisible, pero absolutamente real, hubiera entrado en esa habitación contigo, y supiste, con una certeza que no necesitaba explicación, que no estabas solo, que nunca habías estado solo, y que Dios no estaba detrás de ninguna estructura religiosa esperando que tú cumplieras requisitos. Estaba justo ahí, contigo, esperándote. Ese fue el momento en que rompiste la ley, porque en ese instante descubriste el acceso directo, y una vez que descubres el acceso directo, ya no puedes volver a creer en el sistema de intermediarios. Ya no puedes sentarte en un banco de iglesia esperando que alguien más te conecte con Dios. Ya no puedes entregar tu poder espiritual a figuras de autoridad que te prometen que ellos saben mejor que tú lo que Dios quiere para tu vida, porque ahora tú sabes que la conexión siempre estuvo disponible, sabes que la puerta nunca estuvo cerrada, sabes que el Padre Celestial nunca exigió intermediarios. Fueron los hombres quienes construyeron ese sistema, y tú acabas de descubrir que no lo necesitas. Y aquí es donde todo se complica, porque el sistema no puede permitir que alguien descubra esto y siga funcionando dentro de él. Es imposible. Es como si una persona descubriera que la puerta de la cárcel nunca estuvo con llave y esperaras que se quede adentro de todas formas. No va a pasar. Entonces, el sistema reacciona, y la reacción es violenta, no físicamente violenta, espiritualmente violenta. Empiezan a pasar cosas extrañas, personas cercanas a ti comienzan a comportarse de formas que no tienen sentido. De repente, todos tienen una opinión sobre tu vida. De repente, todos cuestionan tus decisiones. De repente, los mismos que te apoyaban ahora te critican y tú no entiendes qué cambió, porque en tu mente tú sigues siendo la misma persona, pero espiritualmente ya no eres el mismo, ya no vibras en la misma frecuencia, ya no estás conectado a la misma red. Y eso genera fricción con las personas que siguen operando dentro del sistema antiguo, porque ellos, sin saberlo conscientemente, están siendo usados como instrumentos para arrastrarte de vuelta, para hacerte dudar, para hacerte sentir culpable, para convencerte de que cometiste un error. Y la frase que más vas a escuchar es esta: has cambiado, y no para bien. ¿Te suena familiar? Claro que te suena familiar, porque ya te lo dijeron. Tal vez tu propia familia, tal vez tu pareja, tal vez tus amigos más cercanos, te miraron con preocupación y te dijeron que ya no eres el mismo, que te alejaste, que te volviste extraño, que perdiste el rumbo.
Y lo peor de todo, una parte de ti les creyó, porque efectivamente cambiaste, lo sientes, pero el cambio no se siente como deterioro, se siente como despertar, se siente como si hubieras estado dormido toda tu vida y finalmente abriste los ojos. Ahora voy a mostrarte algo que va a explicar absolutamente todo lo que ha estado pasando en tu vida desde ese momento, porque cuando rompiste esa ley, cuando descubriste el acceso directo, no solamente cambiaste tú, cambiaste tu frecuencia espiritual, y cuando cambias de frecuencia, todo lo que estaba sintonizado con la frecuencia anterior deja de funcionar. Es como si hubieras estado escuchando radio AM toda tu vida, y de repente tu espíritu se sintonizó en FM. Las mismas personas que antes te entendían perfectamente, ahora no logran conectar contigo. Las mismas conversaciones que antes te llenaban, ahora te parecen vacías. Los mismos lugares que antes te daban paz, ahora te generan angustia. Y no es porque te volviste orgulloso, no es porque te volviste raro, no es porque perdiste la humildad, es porque tu espíritu ya no cabe en espacios pequeños. Déjame decirte algo que nadie más va a tener el valor de decirte. La soledad que estás experimentando, esa soledad profunda, esa que te despierta a las 3 de la mañana con un vacío en el pecho, no es castigo, es separación, separación divina. Dios está apartando de tu vida todo lo que ya cumplió su propósito. Y sé que duele, sé que hay noches en las que miras tu teléfono y te das cuenta de que ya no tienes a quién llamar. Sé que hay momentos en los que quisieras volver atrás, regresar a cuando todo era más simple, cuando tenías compañía, aunque fuera superficial. Pero escúchame bien, no puedes volver, porque una vez que cruzas ese umbral, una vez que experimentas la presencia directa de Dios, ya no puedes fingir que estás satisfecho con sustitutos. Ya no puedes conformarte con migajas cuando probaste el banquete. Ya no puedes volver a la jaula cuando conociste la libertad. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque voy a revelarte las señales físicas y emocionales que confirman que tú fuiste quien rompió esta ley. Y cuando las escuches, vas a sentir algo en tu cuerpo, porque tu espíritu reconoce la verdad antes que tu mente. Primera señal, alteración del sueño. Desde aquel momento, tu relación con el sueño cambió completamente. O no puedes dormir en absoluto, o duermes tan profundo que tus sueños se sienten más reales que la vida despierta. Y esos sueños no son sueños comunes, son vividos, son proféticos. A veces recibes información en sueños que no tendrías forma de saber de otro modo. Nombres, lugares, advertencias, confirmaciones. Y cuando despiertas, lo recuerdas todo con una claridad que te inquieta, porque sabes que no fue tu mente fabricando imágenes, fue algo más. La Biblia lo llama visiones nocturnas. Joel 2:28 dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu y los hijos e hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Tu sueño no es un trastorno, es instrucción. Tu espíritu está siendo entrenado en las horas en que tu mente racional finalmente se calla. Segunda señal, pérdida masiva de relaciones. Has estado perdiendo gente, no poco a poco, en masa. Amistades de años se evaporaron en semanas. Relaciones que parecían irrompibles se quebraron por razones ridículas. Familiares que siempre te apoyaron de repente te cuestionan todo. Y la parte más dolorosa
Es que tú no hiciste nada para provocarlo, no peleaste, no ofendiste, no cambiaste tu trato hacia ellos, simplemente empezaron a alejarse, como si algo invisible los estuviera empujando fuera de tu órbita. Y lo están, Dios los está removiendo, no porque sean malas personas, sino porque no están diseñados para ir a donde tú vas. Piénsalo así, si Dios te va a llevar al desierto para procesarte, no puede llevarte con personas que se mueren de sed en el primer kilómetro. Si Dios te va a llevar a la batalla, no puede llevarte con soldados que desertan al primer disparo. Si Dios te va a usar para destruir estructuras religiosas falsas, no puede dejarte rodeado de personas que siguen adorando esas estructuras. La poda no es crueldad, es preparación. Tercera señal: manifestaciones físicas inexplicables. Esto es importante, porque muchos elegidos creen que están enfermos cuando en realidad están siendo recalibrados. Presión en el pecho que aparece y desaparece sin razón médica, hormigueo en las manos o en la cabeza, oleadas repentinas de calor que no tienen que ver con la temperatura ambiente, zumbido en los oídos que viene de la nada y se va igual, cansancio extremo que ningún médico logra explicar. Vas al doctor, te hacen exámenes, todo sale normal y te dicen, no tienes nada. Pero tú sabes que algo está pasando y tienes razón, algo está pasando. Tu cuerpo físico se está adaptando a una frecuencia espiritual más alta. Es como cuando subes a una montaña muy alta y tu cuerpo tiene que ajustarse a la falta de oxígeno. Al principio te mareas, te cansas fácil, te cuesta respirar, pero con el tiempo tu cuerpo se adapta y puedes funcionar en alturas donde otros no pueden. Lo mismo está pasando contigo espiritualmente. Tu cuerpo físico está aprendiendo a operar en una dimensión espiritual donde antes no funcionabas, y el proceso duele. Pero no es enfermedad, es transformación. Cuarta señal: conocimiento inexplicable. Esta es probablemente la que más te desestabiliza, porque de repente sabes cosas que no deberías saber. Miras a una persona y simplemente sabes algo sobre ella, algo íntimo, algo oculto, algo que esa persona no le ha dicho a nadie, y te asusta. Porque piensas, ¿de dónde viene esto? Viene de la misma fuente que abriste aquella noche, cuando rompiste la ley del intermediario. No solo abriste un canal para recibir consuelo, abriste un canal para recibir inteligencia espiritual. La Biblia lo llama discernimiento de espíritus. Es uno de los dones más poderosos que un elegido puede tener y también uno de los más peligrosos. Porque cuando empiezas a ver lo que otros no ven, cuando empiezas a saber lo que está oculto, la gente te teme, no siempre de forma consciente, pero su espíritu sabe que tú ves más allá de las máscaras y eso los incomoda. Por eso te evitan. Ahora viene la parte que va a hacerte enojar. Y tienes todo el derecho de enojarte, porque lo que voy a revelarte es la traición más profunda que has experimentado en este proceso. El sistema del que escapaste no te dejó ir en paz. Intentó arrastrarte de vuelta y usó a las personas más cercanas a ti como instrumentos. ¿Recuerdas esas peleas que surgieron de la nada? Esos conflictos que no tenían sentido. Esa agresividad repentina de alguien que siempre te apoyaba. Eso no era coincidencia. Era el sistema usando recipientes humanos para transmitir un mensaje. Regresa, vuelve a tu lugar. Deja de pretender que puedes funcionar sin nosotros. Y cuando eso no funcionó, cuando las peleas y los chantajes emocionales no te hicieron regresar, el sistema usó su arma más sofisticada, la duda. De repente empezaste a cuestionarlo todo. ¿Realmente Dios me habló o lo estoy inventando? ¿Y si estoy enloqueciendo? ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si debo regresar y hacer las cosas como me enseñaron?
¿Y si no estoy capacitado para tener una relación directa con Dios sin que alguien me supervise? Esa duda, elegido, no era tuya, fue implantada. Como una semilla de confusión deliberadamente sembrada en tu mente por un sistema que no puede permitirse que descubras tu propia soberanía espiritual. Porque esto es lo que aterroriza al sistema. Si tú, una sola persona, descubres que puedes comunicarte con Dios sin intermediarios y empiezas a vivir desde esa conexión, y otras personas ven la transformación en ti y empiezan a preguntarse si ellas también pueden hacer lo mismo, el sistema completo se derrumba, no por revolución, no por violencia, sino por demostración. Tu libertad se convierte en prueba viviente de que la jaula nunca fue necesaria. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Él no reclutó un ejército, no atacó el templo con armas, simplemente existió en conexión directa con el Padre. Demostró el poder que viene de esa conexión e invitó a otros a descubrir el mismo acceso, y el sistema religioso de su época desplegó todo su arsenal para destruirlo. Primero cuestionaron sus credenciales. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Luego cuestionaron su integridad. Come con pecadores, rompe el sábado. Después cuestionaron su cordura, y cuando nada funcionó, lo mataron. Eliminaron al hombre, pero no pudieron eliminar el precedente, porque no puedes dejar de saber lo que ya sabes, no puedes dejar de ver lo que ya viste, y cada persona que vio cómo se veía el acceso directo a Dios encarnado en una vida humana, llevó esa semilla hacia adelante durante 2000 años, hasta llegar a ti, en tu habitación, en aquella noche, cuando atravesaste la barrera. Ahora voy a decirte algo que va a cambiar tu perspectiva de todo lo que estás viviendo, porque romper la ley no fue la meta, fue el umbral, y lo que espera del otro lado de ese umbral es la verdad sobre quién eres realmente, una verdad que ha sido ocultada de ti, no por Dios, sino por un mundo que se desmoronaría si llegaras a comprender completamente lo que cargas dentro de ti. Primera de Pedro 2:9 dice esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lee eso otra vez, real sacerdocio. ¿Entiendes lo que eso significa? En el Antiguo Testamento, solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios sin intermediarios. Solo el sacerdote tenía autoridad para operar en la dimensión espiritual, en representación de otros. Solo el sacerdote portaba la unción para mediar entre el cielo y la tierra. Y la Biblia te está diciendo directamente, sin espacio para interpretación, que tú eres ese sacerdote, no en sentido figurado, no como una bonita metáfora. Llevas autoridad sacerdotal real, tienes acceso sin restricciones, estás habilitado, no por certificación institucional, no por formación teológica, no por el permiso de ningún ser humano, sino por designación soberana del Altísimo para operar en la dimensión espiritual con autoridad plena. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Esta es la razón por la que el sistema antiguo luchó tan ferozmente para mantenerte contenido, porque un elegido que no sabe que es sacerdote puede ser controlado. Se sienta en la banca, espera a ser alimentado, pide permiso,
Desconfía de sus propias percepciones. Necesita la aprobación de una autoridad terrenal antes de confiar en lo que Dios le está diciendo directamente. Pero un elegido que reconoce su sacerdocio, que comprende la magnitud de su acceso, que ejerce la autoridad con la que nació, esa persona es ingobernable, no por rebeldía, sino porque rinde cuentas a una autoridad infinitamente superior. Y ningún sistema terrenal, no importa cuán consolidado esté, puede invalidar una comisión emitida desde el trono de Dios. Esto es lo que eres. Esto es lo que activaste aquella noche. No simplemente tuviste una crisis emocional seguida de un momento espiritual bonito. Entraste en tu identidad sacerdotal. Ocupaste tu posición legítima. Comenzaste a operar en una autoridad que siempre fue tuya, pero que te convencieron de que le pertenecía a otro. Y la dimensión espiritual lo registró. La jerarquía angélica lo registró. Las fuerzas que se oponen a ti definitivamente lo registraron. El único que ha tardado en asimilarlo completamente eres tú. Y ahora quiero mostrarte algo que va a hacer que todo cobre sentido. Porque hay una razón por la que fuiste tú quien rompió esta ley. Y no fue casualidad, no fue suerte. No fue porque eres más inteligente o más espiritual que otros. Fue porque llevabas una marca desde antes de nacer, una marca de separación. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad. ¿Te has sentido diferente desde que tienes memoria? ¿Siempre supiste que no encajabas completamente en ningún lugar? Incluso cuando eras niño, había algo en ti que observaba el mundo desde afuera, como si no pertenecieras del todo a él. Esa no era inseguridad. Esa no era un defecto de personalidad. Era reconocimiento espiritual. Tu espíritu sabía algo que tu mente todavía no había procesado. Sabía que no fuiste diseñado para funcionar dentro de los sistemas normales, porque llevas un código diferente, una programación distinta, un propósito que no cabe en estructuras convencionales. La Biblia está llena de personas así. Personas que desde niños fueron raros, personas que no encajaban, personas que los demás miraban con desconfianza porque había algo en ellos que no se podía explicar. José tuvo sueños que sus propios hermanos odiaron tanto que lo vendieron como esclavo. David fue el menor de sus hermanos, el que nadie tomaba en serio, el que ni siquiera fue llamado cuando el profeta vino a ungir al próximo rey. Moisés fue criado en el palacio pero nunca se sintió egipcio. Jeremías fue llamado desde el vientre, pero se consideraba demasiado joven para hablar. Pablo tenía todas las credenciales religiosas posibles y tuvo que ser cegado en un camino para poder ver realmente, cada uno de ellos marcado, separado, diferente. Y cada uno de ellos tuvo que romper con el sistema establecido de su época para cumplir su propósito. No porque fueran rebeldes, sino porque el sistema no tenía espacio para lo que Dios había puesto dentro de ellos. Ahora, escúchame con mucha atención, porque esto es lo que está a punto de suceder en tu vida. Y si no estás preparado mentalmente para esto, vas a pensar que te estás volviendo loco. Cuando un elegido reconoce su identidad sacerdotal, cuando deja de dudar de su acceso directo, cuando comienza a operar en la plenitud de su autoridad, los eventos se aceleran, no gradualmente, no poco a poco, se aceleran a una velocidad que va a desconcertarte. Puertas que llevaban años cerradas se abrirán en cuestión de días. Recursos que parecían imposibles aparecerán desde lugares que nunca anticipaste. Personas que nunca conociste entrarán a tu vida trayendo exactamente lo que necesitas para la siguiente fase. Oportunidades que desafían toda lógica se presentarán con una sincronización tan perfecta que tu mente racional entrará en cortocircuito intentando explicarlo. Mientras tu espíritu simplemente susurra, te lo advertí.
Pero aquí es donde muchos elegidos tropiezan, porque confunden la aceleración con recompensa. Y no es recompensa, es asignación. Dios no está desbloqueando puertas porque te portaste bien. Las está desbloqueando porque el mundo necesita lo que tú llevas dentro. Y Él se cansó de esperar a que te sintieras suficientemente digno para entregarlo. Escúchame bien, nunca ibas a sentirte listo, nunca ibas a sentirte calificado. Moisés tartamudeaba y discutió con Dios sobre su incompetencia. Gedeón se escondía en un lagar cuando el ángel lo llamó guerrero valiente. David era un niño con una honda, enfrentando a un gigante que los soldados experimentados se negaron a pelear. Ni un solo elegido en la historia se sintió preparado para su asignación. Cada uno de ellos sintió exactamente lo que tú sientes ahora: miedo, duda, plena conciencia de sus fallas, preguntándose si Dios se equivocó al elegirlos. No se equivocó, jamás comete errores de selección. Te eligió con pleno conocimiento de cada debilidad, cada fracaso, cada rincón oscuro de tu historia, y te eligió de todas formas, no a pesar de esas cosas, sino porque alguien que ha caminado a través de la oscuridad es el único que puede guiar a otros hacia la salida. Tu dolor es tu mensaje, tu caos es tu credencial, tu quebranto fue tu avance, y cada circunstancia que sobreviviste, cada situación que debió haberte destruido, cada noche que pensaste que no ibas a sobrevivir hasta el amanecer, esa es exactamente la calificación que te habilita para lo que viene. Ahora voy a revelar algo que va a hacer que todo encaje. La ley que rompiste, esa ley prohibida que detonó toda esta cadena de eventos, nunca fue realmente una ley divina, era una ley fabricada por hombres, una tradición disfrazada de doctrina, una jaula disfrazada de catedral, y la destruiste, no por rebeldía, sino porque la ley auténtica, la inscrita por el Creador mismo, ya estaba operando dentro de ti. Jeremías 31:33 dice: «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». La ley de Dios nunca fue diseñada como un mecanismo externo que te gobierna desde afuera. Siempre fue diseñada como una brújula interna que te orienta desde adentro. Y eso que sentiste, ese impulso, ese conocimiento profundo, esa voz que te dijo que dejaras de actuar y comenzaras a ser auténtico, eso no era desobediencia, era la ley de Dios grabada en tu corazón, prevaleciendo sobre la ley de los hombres impuesta sobre tu mente. No rompiste la ley de Dios, la cumpliste, al ir directo, al ser íntegro, al negarte a permitir que construcciones humanas se interpusieran entre tú y aquel que te creó. Hiciste exactamente lo que el velo destruido estaba destinado a posibilitar. Cruzaste la apertura que fue creada para ti hace 2000 años. Y sí, tuvo costo. Costó relaciones, costó comodidad. Costó la ilusión de seguridad que el sistema antiguo proporcionaba. Costó noches sin dormir, costó podas dolorosas, costó temporadas de soledad tan abismales que te preguntaste si Dios te había abandonado. Pero Él jamás estuvo más cerca que en esos momentos. La noche oscura del alma, como la llamaron los místicos antiguos, no es la ausencia de Dios, es Dios apagando cada luz falsa para que finalmente veas la verdadera. Es Dios retirando cada consuelo adulterado para que descubras el consuelo que no tiene fecha de vencimiento. Es Dios quitando cada soporte para que aprendas a sostenerte en lo único que realmente puede resistir tu peso, Él, y sobreviviste. Estás aquí, estás escuchando esto, y el hecho de que sigas de pie después de todo lo que fue diseñado para quebrarte, no es fuerza humana. Es evidencia celestial, es demostración de que lo que habita en ti es mayor que todo lo que se levantó contra ti. Es confirmación de que el que comenzó la buena obra en ti
es fiel para completarla. Escribe en los comentarios: yo soy sacerdote. Si sientes en tu espíritu que esta revelación fue destinada específicamente para ti, porque cuando lo declares, cuando lo escribas, cuando lo pongas en palabras, lo anclas en tu realidad física, lo sacas de lo interno y lo proyectas al exterior. Y ese acto de declaración, tan simple como parece, es un acto sacerdotal. Es tú ejerciendo la autoridad que acabas de descubrir. Ahora quiero que hagas algo más. Comparte este video con alguien que está pasando por el aislamiento, alguien que está siendo podado, alguien que está en su noche oscura, alguien que cree que está perdiendo la razón cuando en verdad está encontrando su alma. Alguien que necesita escuchar que la jaula de la que está saliendo nunca fue diseño de Dios. Y que lo que espera del otro lado de su ruptura trasciende cualquier cosa que se haya atrevido a imaginar. Porque esto es lo que viene ahora, elegido. Ahora que reconociste quién eres, ahora que aceptaste tu sacerdocio, ahora que dejaste de dudar de tu acceso. La fase 3 está a punto de activarse, y la fase 3 es donde la realidad tangible a tu alrededor comienza a reorganizarse en respuesta a lo que tú te estás convirtiendo. Romanos 8:19 dice algo extraordinario, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Procesa eso con cuidado. La creación misma está esperándote. No deseando vagamente, no fantaseando, esperando con anhelo ardiente, como si la realidad entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que dejes de dudar y comiences a caminar en la plenitud de tu autoridad. Y cuando lo hagas, cuando finalmente cruces ese umbral, cuando operes como el sacerdote que eres, el mundo físico va a tener que ajustarse, porque no puedes operar en autoridad sacerdotal y esperar que las cosas sigan igual. No funciona así. Cuando Moisés levantó la vara, el mar se abrió. Cuando Josué ordenó, el sol se detuvo. Cuando Elías declaró, no llovió por 3 años y medio, no porque ellos fueran especiales, sino porque operaban en autoridad sacerdotal. Y la creación responde a la autoridad sacerdotal. Tú eres sacerdote, no en el futuro. No cuando te sientas listo, ahora. Y es hora de que empieces a operar como tal. Ahora voy a revelarte algo que muy pocos elegidos comprenden. Y es esto: tu autoridad sacerdotal no es para ti, es para otros. Déjame explicarte. Cuando rompiste esa ley, cuando descubriste el acceso directo, cuando entraste en tu identidad sacerdotal, no fue solo para tu propio beneficio, fue para que pudieras convertirte en puente, un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y las personas que están perdidas en el sistema, entre la verdad y aquellos que han sido alimentados con mentiras disfrazadas de doctrina. Este es el propósito del sacerdocio. No es un privilegio, es una responsabilidad. Y sé que esto te asusta, porque has visto el costo, has experimentado el rechazo, has sentido el peso de la soledad, has vivido la incomprensión. Y ahora que te digo que todo eso fue preparación para servir a otros, una parte de ti quiere retroceder. Porque piensas, apenas puedo con mi propia vida, ¿cómo voy a ayudar a otros? Y esa es exactamente la razón por la que fuiste elegido, porque no vienes desde un pedestal, no vienes desde la perfección, no vienes desde la superioridad espiritual, vienes desde el quebranto, y las personas quebradas confían en voces que han sido quebradas. Piensa en esto: si alguien que nunca ha pasado hambre te dice cómo sobrevivir sin comida, ¿le creerías? No. Pero si alguien que sobrevivió meses sin comer te comparte cómo lo logró, escuchas cada palabra. Lo mismo aplica espiritualmente. Las personas que están pasando por el desierto no necesitan a alguien que les predique desde la comodidad.
Necesitan a alguien que también caminó descalzo sobre la arena ardiente y sobrevivió. Ese eres tú. Tu dolor no fue desperdiciado, tu soledad no fue en vano, tu rechazo no fue accidental, fue entrenamiento. Entrenamiento para poder sostener el peso de lo que viene, porque cuando empiezas a operar en tu autoridad sacerdotal, cuando comienzas a hablar desde ese lugar de conexión directa, la gente va a sentir la diferencia, no porque uses palabras más bonitas, no porque tengas más conocimiento bíblico, sino porque cargas algo que no se puede falsificar. Autenticidad. Hay algo que se llama la unción, y la unción no es un concepto místico abstracto. Es autoridad espiritual certificada por Dios. Es cuando hablas y las cosas se mueven en el mundo invisible. Es cuando declaras y las circunstancias se alinean. Es cuando oras y las cadenas se rompen, no porque tú seas poderoso, sino porque operas bajo el respaldo del Altísimo. Y ese respaldo se activa cuando dejas de fingir, cuando dejas de actuar el papel, cuando dejas de usar el lenguaje religioso vacío y simplemente hablas desde tu experiencia real con el Dios viviente. Ahora quiero advertirte sobre algo. Porque cuando empiezas a operar así, cuando comienzas a hablar con autoridad sacerdotal, va a haber resistencia. Resistencia del sistema religioso que dejaste atrás. Resistencia de personas que se sienten amenazadas por tu libertad. Resistencia de fuerzas espirituales que no quieren que otros descubran lo que tú descubriste. Y esa resistencia va a venir disfrazada. A veces como preocupación. Estamos preocupados por ti, te estás desviando. A veces como corrección. Necesitas someterte al liderazgo, no puedes andar solo. A veces como protección, eso que estás escuchando no es de Dios, estás siendo engañado. Pero detrás de todas esas palabras hay un solo mensaje: regresa a la jaula. Y aquí es donde necesitas ser firme, porque la tentación de regresar va a ser real, especialmente cuando estés cansado, especialmente cuando la soledad se sienta insoportable, especialmente cuando empieces a dudar de ti mismo otra vez. Pero escúchame bien, no puedes regresar. No porque Dios te vaya a castigar si lo haces, sino porque ya no cabes ahí. Es físicamente imposible. Es como intentar meter a un adulto en la ropa que usaba cuando tenía 5 años. No importa cuánto te esfuerces, no va a entrar, porque creciste, y el crecimiento es irreversible. Ahora quiero hablarte sobre lo que está a punto de manifestarse en tu vida, porque hay señales específicas que confirman que estás entrando en la fase de manifestación. Primera señal: sincronicidades imposibles. Las cosas empiezan a alinearse de formas que no tienen explicación lógica. Piensas en alguien y te llama minutos después. Necesitas algo y aparece exactamente cuando lo necesitas. Encuentras personas en lugares que normalmente no frecuentas, y esas personas terminan siendo clave para tu siguiente paso. Esto no es suerte, es el universo ajustándose a tu nueva frecuencia. Segunda señal: puertas que se abren sin esfuerzo. Durante años peleaste por abrir ciertas puertas, golpeaste, suplicaste, te esforzaste hasta el agotamiento y nada. Pero ahora, de repente, puertas que ni siquiera sabías que existían se abren solas. Oportunidades que parecían imposibles se presentan sin que tú las busques. Personas con recursos te encuentran a ti en lugar de tú tener que perseguirlas, porque ya no estás forzando, estás fluyendo, y cuando fluyes en tu identidad sacerdotal, el camino se abre. Tercera señal: claridad repentina sobre tu propósito. Durante años te preguntaste, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué se supone que debo hacer? Y la respuesta siempre fue confusa. Pero ahora, de repente, lo sabes.
No porque alguien te lo dijo, no porque leíste un libro, sino porque algo dentro de ti simplemente lo reconoce, como si siempre lo hubieras sabido, pero no tenías permiso de recordarlo. Hasta ahora. Cuarta señal: incremento de ataques espirituales. Sé que esto suena contradictorio, pero es real. Cuando empiezas a operar en tu autoridad, cuando comienzas a caminar en tu propósito, los ataques se intensifican, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo peligroso para el reino de las tinieblas. Antes eras inofensivo espiritualmente, estabas dormido, contenido, neutralizado, pero ahora que despertaste, ahora que reconociste quién eres, ahora que empezaste a operar, eres una amenaza. Y las amenazas son atacadas. Pero aquí está la parte hermosa. Los ataques confirman que estás en el camino correcto. Si no estuvieras haciendo nada significativo, si no estuvieras representando ningún peligro, no te atacarían. El enemigo no desperdicia recursos atacando a personas irrelevantes. Solo ataca a aquellos que están a punto de desatar algo que él no puede detener. Entonces, cuando sientas el peso del ataque, cuando parezca que todo se desmorona al mismo tiempo, cuando sientas que fuerzas invisibles están conspirando contra ti, tómalo como confirmación. Estás más cerca de lo que crees. Y ahora voy a darte algo práctico, porque todo esto suena muy espiritual y elevado. Pero tú vives en el mundo real, con problemas reales, con cuentas que pagar, con responsabilidades que cumplir. Entonces, ¿cómo aplicas todo esto en tu día a día? Primero, protege tu conexión directa. Esto es lo más importante. No importa qué tan ocupado estés. No importa qué tan cansado te sientas. Nunca dejes de hablar con Dios directamente. Ese es tu ancla. Ese es tu oxígeno espiritual. En el momento en que dejas de alimentar esa conexión, empiezas a debilitarte. Y cuando te debilitas, empiezas a dudar. Y cuando dudas, empiezas a retroceder. Entonces, protégela como si tu vida dependiera de ella, porque depende. Segundo, no justifiques tu experiencia ante nadie. Van a venir personas a cuestionarte. ¿Cómo sabes que Dios te habló? ¿Cómo estás seguro de que no te estás engañando a ti mismo? ¿Quién te dio permiso para operar así? Y tu instinto va a ser explicar, defender, justificar. No lo hagas, no porque seas orgulloso, sino porque no le debes explicaciones a nadie. Tu experiencia con Dios no necesita la validación de otros. Si ellos no lo han experimentado, no lo van a entender de todas formas. Y está bien. No es tu trabajo convencerlos. Tercero, aprende a discernir voces. Porque ahora que abriste el canal, no todas las voces que escuchas son de Dios. Tu propia mente habla, tus miedos hablan, el enemigo habla y Dios habla. Entonces, ¿cómo diferencias? Simple. La voz de Dios siempre produce paz. Puede ser incómoda. Puede desafiarte, puede pedirte cosas difíciles, pero en el fondo, debajo del desafío, hay paz. La voz del enemigo siempre produce confusión, ansiedad, desesperación, pánico, y la voz de tu propia mente generalmente produce justificaciones, excusas, racionalización. Cuarto, camina en obediencia inmediata. Cuando escuchas esa voz, cuando recibes esa instrucción, cuando sabes en tu espíritu lo que tienes que hacer, hazlo. No lo analices hasta la muerte. No esperes a que tenga sentido. No esperes a que sea conveniente, porque la obediencia inmediata es lo que mantiene el canal abierto. La obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. Quinto, prepárate para perder más. Sé que esto no es lo que querías escuchar, pero es la verdad. A medida que avanzas en este camino, a medida que operas más en tu autoridad sacerdotal, vas a perder más cosas,
más relaciones, más oportunidades que no están alineadas con tu propósito, más seguridades falsas, y cada pérdida va a doler. Pero cada pérdida también está haciendo espacio para lo que realmente te corresponde, elegido. Has llegado hasta aquí y eso significa algo. Significa que tu espíritu reconoce la verdad cuando la escucha. Significa que estás listo para lo que viene, o al menos estás dispuesto a intentarlo, y eso es suficiente, porque Dios no necesita que estés listo. Solo necesita que estés disponible. Escribe en los comentarios, estoy disponible. Si estás dispuesto a operar en la autoridad sacerdotal que te fue dada, si estás dispuesto a pagar el costo, si estás dispuesto a caminar este camino aunque tengas miedo, porque el miedo no te descalifica. La negación, sí. Ahora vamos a cerrar esto. Y voy a dejarte con la verdad más poderosa de todas, la verdad que cambia absolutamente todo, la verdad que hace que cada pérdida valga la pena, la verdad que convierte tu dolor en propósito. Aquí está, nunca estuviste solo, ni siquiera en los momentos más oscuros, ni siquiera cuando sentías que Dios te había abandonado, ni siquiera cuando parecía que todo el mundo te había dado la espalda. Nunca estuviste solo, porque lo que pasó aquella noche, cuando rompiste la ley sin saberlo, cuando hablaste con Dios directamente sin pedir permiso, no fue la primera vez que Dios te escuchó, fue la primera vez que tú lo escuchaste. Él siempre estuvo ahí, esperando, con paciencia infinita, esperando a que dejaras de actuar, esperando a que dejaras de seguir guiones religiosos, esperando a que te desesperaras lo suficiente como para ser auténtico. Porque Dios no responde a la perfección religiosa, responde a la honestidad desgarradora. Responde al corazón quebrantado que ya no tiene fuerzas para fingir. Responde al alma cansada que finalmente dice, no puedo más, necesito que seas real. Y cuando dices eso, cuando cruzas ese umbral de total rendición, Él se revela, no como un concepto teológico, no como una doctrina, sino como presencia viva. Y una vez que lo experimentas así, una vez que sientes esa presencia, una vez que sabes, con una certeza que no necesita pruebas, que Él es real y está contigo, ya no puedes volver a la religión vacía. Ya no puedes conformarte con rituales sin poder. Ya no puedes sentarte en un servicio religioso y fingir que estás siendo alimentado cuando en realidad estás muriendo de hambre espiritual. Porque probaste lo real, y lo real arruina lo falso para siempre. Ahora quiero hablarte sobre lo que está a punto de suceder, porque estás en el umbral de algo grande, algo que va a redefinir completamente tu vida. No estoy hablando de bendiciones materiales. Aunque vendrán, no estoy hablando de prosperidad financiera. Aunque eso también se alineará, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de tu asignación. Cada elegido tiene una asignación, una misión específica que fue diseñada exclusivamente para él. No para las masas, no para cualquiera, para ti. Y esa asignación tiene 3 características. Primero, solo tú puedes cumplirla. Nadie más tiene la combinación exacta de experiencias, dones, quebranto y restauración que se requiere para llevarla a cabo. Si fueras reemplazable, ya habrían encontrado a alguien más. Pero no lo eres. Eres insustituible. Segundo, va a requerir todo lo que pasaste. Cada dolor, cada traición, cada pérdida, cada noche de llanto, cada momento de soledad, todo fue preparación, nada fue desperdiciado. Y cuando finalmente veas cómo todas esas piezas rotas se ensamblan en un mosaico perfecto, cuando veas cómo Dios usó incluso las cosas más oscuras para prepararte para este momento, vas a caer de rodillas. No en desesperación, en adoración.
Tercero, va a liberar a otros. Tu asignación no es solo para tu beneficio, es para romper cadenas en otros, cadenas que tú mismo llevaste, cadenas que conoces íntimamente, cadenas que sabes exactamente cómo destruir porque tú escapaste de ellas. Y cuando hables desde ese lugar, cuando compartas desde tu experiencia real, cuando ores desde tu autoridad sacerdotal, las cadenas se romperán, no porque tú seas poderoso, sino porque operas bajo el respaldo del Dios que rompe cadenas. Ahora déjame advertirte sobre algo, porque cuando empieces a operar en tu asignación, cuando comiences a ver resultados, cuando empieces a ver vidas transformadas, va a haber tentación, tentación de tomar el crédito, tentación de construir algo a tu nombre, tentación de convertirte en el centro. Y si caes en esa tentación, si empiezas a operar desde el ego en lugar del espíritu, perderás la unción, no como castigo, sino como consecuencia natural, porque la unción solo fluye a través de vasos vacíos, de corazones humildes, de personas que saben que sin él no son nada. Por eso el quebranto es tan importante, por eso la soledad es tan necesaria, por eso el despojo es tan crucial, porque Dios está removiendo todo lo que podría convertirse en fuente de orgullo. Está destruyendo todo fundamento falso. Está desmantelando toda confianza que no esté puesta exclusivamente en Él, para que cuando finalmente te use poderosamente, no confundas la fuente, no te robes la gloria, no olvides que todo es por Él, desde Él y para Él. Y ahora quiero dejarte con esto, porque es la clave de todo. Tu mayor fortaleza no es lo que sabes, no es lo que tienes, no es lo que lograste. Tu mayor fortaleza es tu conexión, tu acceso directo, tu línea sin intermediarios con el Creador del universo. Mientras mantengas esa conexión viva, mientras protejas esa relación, mientras priorices ese tiempo a solas con Él, eres imparable, no por tu propio poder, sino porque operas conectado a la fuente de todo poder. Pero en el momento en que descuidas esa conexión, en el momento en que empiezas a depender de tus propias fuerzas, en el momento en que te vuelves demasiado ocupado para hablar con Él, empiezas a debilitarte, y cuando te debilitas, te vuelves vulnerable. Y cuando te vuelves vulnerable, el enemigo ataca. Entonces protege tu conexión por encima de todo, por encima de todo. Ahora voy a darte una última instrucción, y es esta. Deja de esperar a sentirte listo, deja de esperar a sentirte calificado, deja de esperar a que todo tenga sentido, deja de esperar a que el miedo desaparezca, porque nunca va a pasar, nunca te vas a sentir completamente listo, nunca vas a tener todas las respuestas, nunca vas a estar libre de dudas. Y si esperas a que todo eso se alinee antes de moverte, nunca te vas a mover. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas disponibles, está buscando personas que digan, no sé cómo hacer esto, no me siento capaz, pero si tú me envías, voy, y confío en que me vas a equipar en el camino. Esa es la fe que mueve montañas, no la certeza absoluta, sino la obediencia temblorosa. Moisés tenía miedo, Gedeón se escondía, Jeremías se sentía demasiado joven. Pedro negó a Jesús 3 veces, Pablo perseguía a los cristianos. Todos ellos tenían razones para descalificarse, y sin embargo, Dios los usó poderosamente, no porque fueran perfectos, sino porque dijeron sí cuando Él los llamó. Entonces ahora te pregunto, ¿vas a decir sí? ¿Vas a aceptar tu identidad sacerdotal? ¿Vas a operar en la autoridad que te fue dada? ¿Vas a cumplir la asignación para la cual fuiste marcado desde el vientre? ¿O vas a seguir escondiéndote detrás de tus inseguridades, esperando a que alguien más lo haga? Porque nadie más puede hacer lo que tú fuiste llamado a hacer.
Nadie. Escribe en los comentarios, yo digo sí si estás listo para cruzar el umbral, si estás dispuesto a caminar en lo desconocido. Si estás dispuesto a confiar en que Dios va a equiparte en el camino, porque cuando lo declares, cuando lo escribas, cuando lo pongas en palabras, algo se activa en el mundo espiritual. No es magia, es alineamiento. Es tu espíritu poniéndose en acuerdo con tu propósito. Y cuando hay acuerdo entre tu espíritu y tu propósito, el cielo responde, elegido. Llegamos al final, pero en realidad esto no es el final, es el comienzo, porque todo lo que ha pasado hasta ahora, toda la pérdida, todo el dolor, toda la confusión, todo el rechazo, todo fue el preludio. La verdadera historia comienza ahora, ahora que sabes quién eres, ahora que reconoces tu autoridad, ahora que entiendes por qué pasaste por lo que pasaste. Y quiero que sepas algo, estoy orgulloso de ti, no te conozco personalmente, pero sé lo que has sobrevivido, sé las noches que has llorado, sé las veces que pensaste en rendirte, sé el peso que has cargado, y el hecho de que sigas aquí, el hecho de que sigas buscando, el hecho de que sigas creyendo que hay algo más, eso es heroico. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora te doy la bendición final, y la recibo en el nombre de Jesucristo, que todo lo que fue robado te sea restaurado, que todo lo que fue quebrado sea sanado, que todo lo que fue perdido sea encontrado, que todo lo que fue cerrado sea abierto, que tu voz sea escuchada, que tu llamado sea activado, que tu propósito sea cumplido, que tu autoridad sea reconocida, que tu conexión con el Padre sea inquebrantable y que camines en la plenitud de tu identidad sacerdotal todos los días de tu vida. Amén. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto, alguien que está siendo separado, alguien que está siendo podado, alguien que cree que perdió su camino cuando en realidad lo está encontrando. Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque esto no es entretenimiento, es revelación. Y hay más revelación en camino. Revelación que está sellada para aquellos que cargan el sello de los elegidos, para aquellos que rompieron la ley sin saberlo, para aquellos que descubrieron el acceso directo. Para ti, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque en ese video voy a revelarte lo que sucede cuando un elegido activa completamente su autoridad sacerdotal. Lo que se desata en el mundo espiritual, lo que comienza a manifestarse en el mundo físico, y cómo protegerte de los ataques que vienen cuando empiezas a operar en ese nivel. No te lo pierdas, porque lo que estoy a punto de mostrarte va a cambiar tu vida para siempre. Elegido, nunca rompiste una ley prohibida, te liberaste, atravesaste la barrera, escapaste de un sistema que jamás tuvo la capacidad de contener a alguien de tu calibre. Y ahora, parado al otro lado de esa ruptura, comienzas a ver lo que siempre fue verdad pero estaba oculto por los muros de la jaula. Nunca fuiste el prisionero, siempre fuiste el sacerdote, siempre fuiste elegido, siempre fuiste llamado, siempre fuiste equipado, siempre fuiste comisionado. Lo único que cambió es que ahora lo sabes, y saberlo lo cambia absolutamente todo. Escribe "Yo soy elegido" si este mensaje resonó en tu espíritu. Comparte este video con alguien que está pasando por la separación divina. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir la próxima revelación. Comenta. Amén. Si recibes esta bendición sacerdotal sobre tu vida, juntos somos más fuertes. Fuiste marcado, fuiste separado, fuiste elegido y ahora actúas.